Creación de las vacunas a partir de la transgénesis. Se conoce como transgénesis al proceso de transferir genes de un organismo a otro. La transgénesis se usa actualmente para hacer plantas y animales modificados. Existen distintos métodos de transgénesis como la utilización de pistolas de genes o el uso de bacterias o virus como vectores para transferir los genes. Transgénico se refiere a una planta o un animal en cuyas células se ha introducido un fragmento de ADN exógeno, o sea, un ADN que no se encuentra normalmente en ese organismo. Anomalías en los comienzos de la transgénesis vegetal. Hacia 1973 se había obtenido el primer organismo genéticamente modificado de la historia, una bacteria. El primer ratón transgénico se logró en 1980 al microinyectar la secuencia de ADN manipulada en un embrión e introduciendo este en un ratón hembra. Las plantas, sin embargo, presentan otro tipo de dificultades. En 1907 se encontró que los tumores que desarrollaban algunas plantas, conocidos como corona de gallo, estaban originados por la presencia de una bacteria. Los investigadores que describieron este fenómeno bautizaron al agente oncogénico como Bacterium tumefaciens, que luego sería popularizado como Agrobacterium tumefaciens. Se consideró que la bacteria debía estar transfiriéndole algo a la planta que le causaba el tumor, alguna especie de principio inductor de tumores, pero no estaba claro de qué se trataba. En 1974 describieron que un plásmido de Agrobacterium, al que se llamó Plásmido T, era el responsable de causar el tumor a las plantas. Luego buscaron diseñar métodos para modificar Agrobacterium y convertirlo así en un vehículo para la transformación genética de plantas. Quien dominara Agrobacterium dominaría la transgénesis vegetal, de modo que se desplegó una suerte de competencia por ver quién lograba manipular el plásmido T de Agrobacterium. Chilton encontró que una secuencia específica de plásmido, a la que se llamó tADN, estaba presente en los tumores. En el funcionamiento de Agrobacterium tumefaciens, una bacteria le transfiere su ADN a las células de una planta, que incorporan ese ADN en su propio genoma y desarrollan un tumor que produce nutrientes para la bacteria. Es decir, el resultado de la interacción entre Agrobacterium y la planta es una planta que tiene células naturalmente recombinantes. Agrobacterium pasó a ser la herramienta por excelencia de la emergente biología vegetal. Rediseñando el tADN se lo podría usar como un vector para llegar a desarrollar plantas transgénicas. La primera planta transgénica. Habiendo definido cuál sería el vector biológico para trasladar el ADN de interés a la planta, el trabajo consistía en extraer los genes oncogénicos del ADN e insertarle los genes de otra especie. Luego habría que introducir el tADN modificado en el plásmido T, el cual a su vez se introduciría en el Agrobacterium tumefaciens y finalmente se pondría en contacto con la célula vegetal. Chilton llevó a cabo esto en un experimento considerado clave en el desarrollo de la biotecnología vegetal. Insertó genes de bacteria y de levadura en el plásmido T, obteniendo una planta que contenía esas secuencias nuevas en su genoma. Obtener una planta entera luego de haberla expuesto a Agrobacterium no era simple, precisamente porque Agrobacterium provocaba en la planta una masa tumoral. El plásmido T de Agrobacterium tiene genes que codifican para proteínas que le permiten introducir su tADN en el núcleo de la célula vegetal. Tiene también genes que expresan hormonas, las cuales provocan el crecimiento tumoral del tejido vegetal, y tiene genes que codifican para metabolitos que sirven como nutrientes para Agrobacterium. Funciona así como un colonizador biológico. Pone a las células vegetales a trabajar para satisfacer las necesidades de Agrobacterium. De modo que usar el plásmido T implicaba que las células vegetales se transformaran en un tejido vegetal tumoral, no en una planta entera. Chilton y su grupo introducen genes de levadura y de bacteria dentro del tADN, irrumpiendo en las secuencias donde estarían genes oncogénicos. Al poder regenerar una planta entera, el problema quedaba solucionado. Por otro lado, lograr que el gen foráneo se integre con éxito en las células vegetales era también un desafío. Unos años antes, Boyer y Cohen habían demostrado que podían expresar genes de distintas especies en bacterias, pero las plantas disponen de sistemas de regulación y expresión de la información genética mucho más complejos que las bacterias. Chilton insertó un gen de levadura y uno de bacteria en el plásmido T que se introdujo en Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria con el plásmido recombinante se puso dentro de un cultivo in vitro, con tejido de células de tabaco. Este tejido se regeneró la planta y de esta planta, por autopolinización, se obtuvo otra. Esta última planta de tabaco tenía en su genoma la secuencia de los genes de levadura y de bacteria. Publicado en 1983, este experimento demostraba que el ADN foráneo se había introducido con éxito y se había mantenido estable dentro del genoma de la planta. También que esos genes transcribían su corriente de ARN dentro de las plantas. Pero en ese experimento no se encontró su presencia de las respectivas proteínas, de levadura y de bacteria, en los tejidos de la planta. Las vacunas son aquellas preparaciones que se administran a las personas para generar inmunidad activa y duradera contra una enfermedad, estimulando la producción de defensas.
El componente fundamental son fragmentos del organismo patógeno que provoca la enfermedad, virus inactivos o virus atenuados. Por ejemplo, en la vacuna oral de la polio está hecha de virus vivos atenuados. La del tétanos está hecha de un fragmento de la proteína de la toxina tetánica. La primera vacuna de la historia fue descubierta por el médico rural inglés Edgar Jenner en 1796 y servía para combatir la viruela. La idea se le ocurrió cuando en su pueblo vio cómo las recolectadoras de leche eran contagiadas de una especie de viruela vacuna por estar siempre en contacto con estos animales. Louis Pasteur demostró que la enfermedad se podía evitar al infectar a los humanos con gérmenes debilitados. En 1885, el doctor Pasteur utilizó una vacuna para prevenir con éxito la rabia en un niño que había sido mordido por un perro con rabia. Las vacunas comestibles son producidas en plantas transgénicas y esto permite que puedan servir para casos de vacunaciones masivas o en países en vías de desarrollo de forma mucho más eficaz, puesto que son más accesibles desde el punto de vista económico y más fáciles de transportar y mantener que el resto de las vacunas. Actualmente se están ensayando en humanos vacunas comestibles contra el cólera, rabia y hepatitis B, entre otras. Plantas transgénicas y vacunas comestibles. Las vacunas requieren un proceso de fabricación bajo condiciones controladas. Sin embargo, en países subdesarrollados existen problemas como la producción, transporte o almacenamiento de las mismas, ya que la mayoría de las vacunas requieren refrigeración y todas ellas condiciones estériles. Es por ello que se están desarrollando vacunas baratas sintetizadas en plantas comestibles. Así, el gen que codifica la subunidad antigénica de la vacuna de la hepatitis B se ha transferido a una planta de tabaco y este se ha expresado en sus hojas. Del mismo modo, también se está empleando esta técnica para combatir el cólera, así como el uso de otros vegetales o frutales como la patata o la banana para ser considerados plantas comestibles. Para la fabricación de estas vacunas, por ejemplo, en el caso de la patata, hemos de insertar el gen de un patógeno humano en una bacteria que infecta plantas. La bacteria infecta fragmentos de hoja patatera. Dichos fragmentos brotan y generan plantas enteras que contienen el gen patógeno humano. Al ingerir dichas patatas, nuestro sistema inmune se activa creando anticuerpos para dicho patógeno, creándonos por tanto inmunidad frente a él. Sin embargo, como lo que pasa a nuestro instinto es solo el gen, no el virus o la bacteria completa, no hay posibilidad de que la persona contraiga la enfermedad, pero sí es lo suficiente para que nuestro sistema inmune responda protegiéndonos frente a una posible infección verdadera. Una planta transgénica es una planta cuyo genoma ha sido modificado mediante ingeniería genética, bien para producir uno o varios genes nuevos o para modificar la función de un gen propio. Como consecuencia de esta modificación, la planta transgénica muestra una nueva característica. En 1986 se creó la primera planta genéticamente modificada, una planta de tabaco a la cual se añadió un gen de resistencia para el antibiótico kanamycina. En 1994 se aprobó en Estados Unidos la comercialización del primer alimento transgénico. Biotecnología tradicional y moderna. La biotecnología tradicional es generalmente asociada al uso de organismos vivos en la preparación de hierbas para uso medicinal, la preparación del pan, el vino, la cerveza, la chicha de jora y muchos otros alimentos fermentados como el queso, yogur, entre otros. Mientras tanto, la biotecnología moderna se inicia propiamente en el siglo XIX con las investigaciones de Charles Darwin, Gregor Mendel, Louis Pasteur y Robert Koch. Mientras que Pasteur y Koch dieron los fundamentos de la microbiología, Mendel fue el primero en formular las leyes de la herencia genética. Asimismo, el aislamiento del ADN por Meyer y el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson, Crick y Franklin permitieron el desarrollo de la ingeniería genética. ¿Cuál es la diferencia entre la biotecnología tradicional y la moderna? La tradicional es la utilización de organismos vivos para la producción de un bien o servicio, la fermentación de las uvas para la obtención del vino y la elaboración de la chicha mediante la fermentación de las semillas de maíz. Son procesos en los que intervienen microorganismos que transforman los componentes de la uva o las semillas de maíz en alcohol. La elaboración del pan con el uso de levaduras y del queso y yogur mediante el agregado de bacterias son ejemplos de procesos biotecnológicos que se aplican desde la antigüedad, cuando el hombre aún no sabía de la existencia de microorganismos. A diferencia de la biotecnología tradicional, la biotecnología moderna utiliza técnicas que en su conjunto se denomina ingeniería genética para modificar y transferir los genes de un organismo a otro. La ingeniería genética consiste en manipulaciones del genoma de las células o de los virus que permiten producir las sustancias deseadas, proteínas codificadas por los genes con miras a su uso por un organismo o un animal huésped. Engloba esta definición las recombinaciones genéticas, el clonado, la inyección o la transferencia del ADN, las fusiones celulares y la inducción o la represión de la expresión del genoma. Esta tecnología proporciona ya eficientes medios de lucha contra las enfermedades infecciosas, dará nacimiento a una nueva generación de vacunas a la vez inocuas, estables y de bajo precio, componiéndose ellas de proteínas de superficie,
de los agentes infecciosos producidas artificialmente por clonado molecular o síntesis orgánica.